Hola, hola, buenas tardes, muchísimo gusto. Mi nombre es Sandra Molina, para los amigos soy Moli y el día de hoy tengo el honor de tener conmigo a Santiago Arias Valencia. Santiago, muy bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muy bien, Molly, nuevamente muchas gracias por el espacio, a ti y a todos que te siguen. La verdad agradezco la oportunidad de estar aquí contigo el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para los que no conocen a Santiago, Santiago es un estudiante de Administración de Empresas de la Universidad EAN, quien cuenta con un diplomado en Sostenibilidad Integral aplicada a la industria de la construcción. Cuéntanos cómo es esa experiencia, Santiago, de estar estudiando Administración y enfocarte en un área que normalmente sería para ingenieros. Pues bueno, como tú lo dices, esa área usualmente aplica más para ingenieros. Pues ya ha sido un proceso en el que he estado pues a lo largo de más o menos unos 2 años trabajando paralelamente con la universidad en distintos pues, proyectos de investigación que me llevaron pues a comenzar a involucrarme en la industria de la construcción. Pienso que es una de las industrias que más potencial tiene, más impacto tiene, no solamente en la economía, sino también en la parte ambiental. Y pues digo, realmente eso siempre he sido una persona que me interesa no estar como detrás de las tendencias y de lo normal, sino buscar realmente industrias que puedan transformarse y puedan realmente pues tener un mejor impacto. Entonces ha sido todo un proceso pues realmente de conocer la industria y pues a pesar de que soy administrador de empresas, pues realmente creo que el enfoque de gerencia de proyectos de construcción realmente me queda muy bien. Bueno, genial. Santiago, cuéntame cómo ha sido tu experiencia alrededor del emprendimiento, cómo ha sido esos roles que han enmarcado, digamos, tu camino, porque además de ser todo un profesional, sé de la mano que andas inmerso en el mundo del emprendimiento, es algo que me fascina, cuéntame. Pues bueno, eso ha sido todo un proceso de Molly de varios años. Yo viví por mucho tiempo en México, casi 7 años en Guadalajara, en México, y pues tuve la oportunidad de que desde muy temprana edad en los colegios en los que estuve, pues me comencé a rodear de compañeros que les interesaba el emprendimiento y también pues había la oportunidad de estar ya sea en eventos, redes sociales, revistas de negocios que me comenzaron a encaminar en este mundo del emprendimiento y los negocios. Ha sido un proceso en el que pues comencé por medio de capacitaciones, por medio de cursos que yo mismo pues pagaba con el ahorro de algunos trabajos que yo hacía y ya posteriormente me fui pues involucrando en distintas industrias. Comencé por la parte financiera y luego me fui por la parte de redes sociales, mercadeo. He pasado por distintas industrias que la verdad me ha dado la oportunidad de conocerte a ti, y ya hablaremos pues más adelante de eso, pero realmente me ha dado la oportunidad de conocer gente de todo tipo, pues hace que este proceso sea mucho más enriquecedor en lo que viene siendo el emprendimiento en Colombia, pero también en México. Bueno, interesante. Cuéntame, ¿en qué proyectos estás actualmente, Santiago? Pues bueno, actualmente estoy vinculado como socio en una empresa de construcción sostenible que buscamos el desarrollo de proyectos lo que viene siendo la reutilización de containers. Ofrecemos viviendas, ofrecemos ecoturismo, también ofrecemos, pues debido a la coyuntura actual que estamos viviendo, espacios de coworking, espacios de oficinas y todo con el propósito de que realmente la sostenibilidad esté presente. Esta empresa se llama Ecoinventure Construcciones y Ecoventure Enterprise. Entonces, pues ha sido un proceso en el que ya llevo un par de meses vinculado y pues siempre desde la parte de la sostenibilidad, certificaciones de construcción sostenible y pues todo lo relacionado a este tema. Bueno, interesante. ¿Y qué retos has encontrado aquí en esta nueva industria? Pues bueno, es una industria pues enorme, es una industria que tiene, pues se remonta desde el inicio de la civilización pues de nosotros. Es una industria que ha tenido muy pocos cambios en las últimas décadas y realmente el proceso como de modernización, de comenzar a hacer que la industria se incorpore a las nuevas tecnologías ha sido complicado. Pienso que es una industria que ha optado siempre por las cosas tradicionales, ha optado siempre por procesos ya establecidos. Y yo pienso que los principales retos que tiene la industria es eso, precisamente comenzar a dar pasos, no solamente en la parte de sostenibilidad, sino también internamente en las empresas, para que la construcción sea realmente un proceso pues más tecnológico, más funcional, más diverso, incluso más eficiente. Entonces pienso que son como esos los principales retos que actualmente estamos enfrentando.
Ok, y bueno, y en esta época en donde todo el mundo tuvo que reinventarse, ¿cómo has encontrado innovación en esa industria? Pues bueno, yo pienso que es una industria, pues además de ser enorme, también ha sido una industria flexible, pues debido a, yo creo que al talento que hay detrás de ella, pues al ser una industria llena de personas creativas, ingenieros, arquitectos, diseñadores, que ha permitido que la industria realmente pues prospere y siga creciendo. Hay muchos retos actuales por la contingencia, por estas medidas de aislamiento, pero sin embargo la industria ha estado siempre pues óptima para poder hacer pues mejoras. Hoy en día pues estamos trabajando aquí desde nuestras casas. Eso ha hecho que la industria pues se comience a replantear la forma en la que podemos diseñar, construir, diseñar espacios de forma que podamos estar más cómodos, más funcionales. Todo ese tipo de cosas hace que realmente la industria pues sea más flexible. Entonces creo que son muchos los retos los que se vienen, más que todo en la parte financiera de las personas, por el hecho de que tradicionalmente se optaba por la compra de vivienda que involucraba grandes cantidades de dinero, que requerían grandes capitales de crédito. Yo creo que hoy en día la industria tiene que ser más eficiente en esos procesos internos de cómo conceptualizan un proyecto, de cómo lo venden, de cómo lo comercializan y a fin de cuentas cuál es el impacto pues en la vida de las personas. Bueno, interesante. Bueno, ¿y qué oportunidades ves, digamos, en Colombia para el desarrollo de el ecoturismo? Sobre todo en estos tiempos de pandemia en donde prácticamente quedó en stand-by. Listo, pues mira, esa parte del ecoturismo, pues realmente yo le veo grandes oportunidades por el hecho de que a pesar de que estamos viviendo ahorita una situación en la que no podemos viajar, en la que el tema del uso pues de desplazarnos en un avión ya se convierte en un riesgo, también se abre la gran oportunidad en la que las familias, las personas van a querer salir más dentro de su propio país, van a querer conocer más los pueblos, van a querer conocer más los municipios, van a querer conocer más este tipo de escenarios tradicionales que anteriormente no había pues ese interés, esa relevancia. Yo creo que hoy por la contingencia, por la situación que estamos viviendo, hace que las personas realmente quieran ir a ese tipo de lugares que antes pues no se conocían, no había información de ellos. Y yo creo que ahí es donde el ecoturismo, donde en un país tan diverso, lleno de naturaleza, por donde nosotros queramos verla, tenemos esa oportunidad de poder visitar estos espacios y por qué no hacer el uso de ecoturismo, de una experiencia, pues no solamente del hotel y pues las cosas tradicionales que antes estábamos acostumbrados, sino que realmente algo sea, pues esta vivienda, esta experiencia sea un poco más atractiva, un poco más natural y de conexión con el medio ambiente. Bueno, qué interesante, pues tú sabes que cuentas con todo mi apoyo y sobre todo lo que tenga que ver con viajar, me fascina, así que ese tipo de experiencias a mí realmente creo que son, que cambian vidas. El solo hecho digamos, yo creo que el tema del turismo lo que hay que hacer es cambiar la forma de hacer turismo. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, aquí tenemos 18 puentes de 365 días que tiene el año, nosotros 60 estamos de fiesta. Entonces en esos 60 días sería si cambiamos el modelo de negocio, de salir solamente a fiesta, de botar la basura por el carro, a cambiar un turismo que sea un turismo con propósito. Yo, por ejemplo, contándote una experiencia, por ejemplo, estuve en una época de mochilera por allá, estuve en Barranquilla, en donde desemboca el río con el mar, y tú no te imaginas la cantidad de basura que lleva el río. Entonces ahí es donde uno se da cuenta del impacto que está generando el ser humano en la naturaleza y a través del turismo creo yo que es una forma en la que podemos colaborar con digamos, con este cambio climático que existe actualmente. ¿Qué te parece, Santiago, si cambiamos de roles? ¿Qué te gustaría que habláramos de la sostenibilidad? Pues bueno, me encantaría iniciar con una pregunta pues teniendo que eres una experta en la sostenibilidad y que te encanta este tema al igual que a mí, y siempre realmente lo he visto en ti eso, pues me gustaría conocer cuál es tu opinión acerca de comprar productos amigables con el medio ambiente. ¿Cuál es tu percepción con respecto a ese tipo de productos? Bueno, pues yo siento que sí o sí,
este movimiento que ha pasado o el cambio que ha tenido el mundo a través del COVID nos ha hecho tener una experiencia un poco más de cerca de la obligación que tenemos como seres humanos de ser más amigables con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, ¿qué acciones, por ejemplo, personalmente tomo yo? Yo soy una persona que no consume carne normalmente. Digamos, otro tipo de cosas es el no uso del plástico. Nosotros somos de los que vamos al supermercado y llevamos la bolsita intercambiable, y ahí, por ejemplo, tratamos de, digamos, de no usar plástico. También en la familia tenemos lo del uso de las ecobotellas, que es meter todos los paqueticos de todo lo que se consume en botellas. Eso sirve para hacer ladrillos y eso también se lleva a una fundación. El año pasado, por ejemplo, estuvimos con un movimiento que se llama 100 en un día, en el cual pues muchísimos países, o sea 100 países de hecho, se unen todos en un solo día en torno a la recolección de basuras para reducir, reutilizar y reciclar, y recogimos todo lo que fueron colillas de cigarrillos. Estas colillas de cigarrillos se llevan a una fundación e increíblemente con eso se hacen parques, se hacen pupitres para los colegios, inclusive se pueden hacer casas. Entonces, en temas de medio ambiente yo creo que hay todo para hacer. Hay que empezar desde una cultura en casa, de aprender a utilizar mejor los recursos. O sea, por ejemplo, mi familia, nosotros somos de los que reutilizamos el agua, ¿sí? Las aguas lluvias, por ejemplo, para regar las matas, para para el aseo de las casas. Otra cosa que, por ejemplo, hacemos, bueno, en una casa, por ejemplo, cerca de Bogotá que tenemos, es una granja prácticamente. Entonces, por ejemplo, lo que son las basuras las utilizamos para el abono de las matas, ¿sí? Todo lo que es temas de plástico y demás, también, digamos, esto sirve para lo que es la hoguera de leña, porque se cocina en leña. Todavía tú no te imaginas lo que es cocinar en leña, eso es una delicia. También, por ejemplo, tener las propias gallinas en casa, ¿sí? También las gallinas se puede tener, digamos, una pequeña granjita, y eso también ayuda un poco a la sostenibilidad. Entonces eso es un poco de lo que nosotros hacemos en casa, aparte, digamos, de tener, digamos, unos espacios también que se hacen hay un árbol que crece en la finca que se llama el árbol de guadua, y con ese árbol de guadua tú no te imaginas la cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces ahí va como la construcción de esas aldeas como autosostenibles, esos lugares de descanso, en donde fácilmente se coloca un espacio, un techito, una hamaca, y tú no te imaginas, eso es una delicia. Súper. Oye, tremendo, Sí, la muy verdad, rico. me encanta todo eso lo que dices. ¿Tú crees que eso va muy relacionado a tu estilo de vida? ¿Es un estilo de vida la sostenibilidad, y de dónde surge ese estilo de vida que actualmente tienes? Sí, yo creo que eso va más, digamos, de qué tan conectado estás tú con la naturaleza, ¿no? Sí, no sé, y yo creo que viene más como de hogar. Si a ti te enseñan desde pequeño a reducir, a reutilizar, a reciclar, pues digamos, indudablemente vas a seguir con esa cultura, estés en donde estés en tu casa o viajes por cualquier país, vas a seguir como con esa misma cultura de ser amigable con el medio ambiente. O sea, por ejemplo, no sé, yo crecí en un hogar en donde mi mamá me decía, no se bota basura a la calle, la basura se lleva a la casa, te la guardas en un bolsillo y en la casa se bota. Entonces ese tipo de cosas yo creo que va más como del hogar. Entonces si nosotros hacemos una cultura de nuestros hogares en la cual enseñemos a los niños, a las nuevas generaciones a ser amigables con el medio ambiente, a separar los residuos, a reutilizarlos. O sea, tú no te imaginas, por ejemplo, nosotros en casa tenemos unas maticas y nosotros hacemos el abono con las matas. Entonces cocinamos, por ejemplo, las cáscaras de plátano, las cáscaras de las papas, y todo eso lo abonamos y vamos haciendo como un fertilizante para la tierra. Y tú no te imaginas, las matas son divinas. Y el agua de la lluvia también se recoge para regar las matas. Entonces, yo creo que eso es más como de la conexión que tú tengas con la naturaleza. Ok. Oye, magnífico todo eso lo que haces, y pues bueno, realmente ese tipo de cosas que tú mencionas de estilo de vida, pues realmente van, pues yo creo que es tratando de replicar lo que la familia a uno le ha enseñado. Realmente me parece magnífico que desde tu casa te hayan inculcado ese tipo de cosas, y pues bueno, y te conviertes en una persona realmente sostenible. Al momento de hacer la compra, Molly, de productos ya duraderos, como tipo un automóvil,
una vivienda, una casa. Ese factor de la sostenibilidad, ese factor de ecosistema está presente al momento de hacer cualquier compra de este tipo de productos, y por qué estaría presente. Yo creo que los jóvenes somos más conscientes de eso y sobre todo, digamos, ha cambiado la forma de comprar y la forma de consumir. O sea, jóvenes como tú y como yo ya no estamos pensando en comprar una casa y quedarnos a vivir de por vida. Los jóvenes hoy en día están pensando máximo si tener un perro o tener un gato, primero eso. Y ahora está muy de moda el co-living, entonces imagínate tú estar en una vivienda habitacional compartiendo con otros chicos, compartiendo espacios como el gimnasio, como la zona de ropas, como la zona de estudios, y esa es una mega tendencia y eso es lo que va a seguir pasando. Entonces yo creo que un factor fundamental es, digamos, el comportamiento de las personas. Ahora, en cuanto a carro, o sea, yo personalmente, yo soy una persona que no estoy dispuesta a meterme en esos trancones. Entonces, la forma de consumir ha cambiado de tal forma que si, por ejemplo, tú necesitas un vehículo fácilmente, digamos, ¿qué ha pasado en esa época de pandemia? Muchas personas tenían su seguro de auto más su SOAT y todo el vehículo y estuvo quieto por lo menos el 40% del año, ¿sí? Claro. Y si no es por eso, es por el pico y placa. Entonces tú puedes mover tu vehículo o 2 veces a la semana o 3 días a la semana. Y si sales el sábado no te puedes ni mover. Entonces, digamos, ese entorno lo que hace pensar uno como joven es, ok, tengo un carro, pero lo voy a tener es para fines de semana y salir a viajar, o 2, lo puedo alquilar. Entonces, y eso es una mega tendencia, alquilar, prestar, compartir. Entonces, si por ejemplo alguien va a hacer un viaje a Medellín y coloca, tengo cupo para Medellín, fácilmente uno, digamos, toma más ese tipo de iniciativas a meterse en una deuda de comprar un vehículo. Entonces, hacia allá es donde va la tendencia. Inclusive en Bogotá, anteriormente uno, por ejemplo, para subir en un taxi, no sé, de la 100 con 11 hasta, por ejemplo, la séptima, uno anteriormente tomaba un taxi, pero igual te daba lo mismo tomar el taxi porque el tranco no te dejaba avanzar. Desde que salieron el tema de las patinetas compartidas, las bicicletas compartidas, esto para los jóvenes o en general ejecutivos, has visto a todo el mundo ahí en esos medios de transporte, ha sido genial. Entonces, esa es la mega tendencia, el compartir, el reutilizar, el reducir. Porque es que nosotros los jóvenes, siento yo que esa última generación somos como más conscientes de lo que está pasando actualmente con el cambio climático y lo que se debe hacer es más bien esa tendencia de poseer, quitarle más bien la de prestar. Si tú tienes un bien, por ejemplo un martillo en tu casa, tú todos los días no vas a estar, no sé, clavando puntillas, pero ¿qué pasa si tú tienes un martillo en tu casa y 10 personas lo necesitan? Tú lo que vas a hacer es darle a tu activo un valor agregado y lo que vas a hacer es prestarlo y vas a obtener ingresos a través de eso, y hacia allá es donde van esas nuevas economías. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que realmente lo que estamos viviendo hoy en día hace que las personas se replanteen la forma en la que están comprando. Y pues bueno, la siguiente pregunta me gustaría saber, ¿tú qué piensas del cambio climático? ¿Qué crees que despierta esa problemática en ti y en las personas que te rodean? Bueno, el cambio climático es algo que sí o sí está pasando y no es reversible. Inclusive el sol viene acercándose hace por lo menos desde más de 200 años y cada vez está más cerca de la Tierra, lo que quiere decir que cada vez el calentamiento global va a ser muchísimo más alto. En Bogotá, por ejemplo, hay momentos en que nosotros tenemos unas heladas y estamos por lo menos a 2 grados, que si tú estás cerca de las montañas es un frío terrible, y hay otros momentos en que tenemos unas temperaturas hasta de, no sé, 24 o 30 grados que tú dices, Dios mío, esto no parece Bogotá. Entonces, y lo mismo está pasando, por ejemplo, tipo si tú te vas a Cartagena, desde mediodía hasta tipo 3 de la tarde, casi todo el mundo cierra porque es que el sol es tan desesperante que prácticamente la gente no puede estar ni siquiera bajo el sol, prácticamente todas las tiendas se cierran, todo el mundo descansa en ese periodo de tiempo que es donde está el sol directamente. Y es que además justamente Colombia estamos sobre toda la línea del Ecuador, es decir, nos da el sol directo, tenemos sol 365 días del año, ¿viste? Y eso es algo que para mí es una ventaja súper competitiva, pues con respecto a otros países que nosotros no tenemos, digamos, esas estaciones, sino son pisos térmicos. Entonces, el cambio climático es algo de lo que le debemos prestar muchísima atención, porque bueno, la naturaleza a nosotros no nos necesita, pero nosotros sí la necesitamos a ella.
Y lo que nosotros podemos hacer es algo que, por ejemplo, la Universidad de AN viene haciendo con todos sus estudiantes, es plantar árboles. ¿Qué pasaría si por cada ser humano se plantaran 150 árboles? Automáticamente nosotros reduciríamos la huella de carbono. Y por lo menos, ¿qué ha pasado? En el Amazonas, con estas quemas que hubieron, el Amazonas, tú sabes que representa el 10% del oxígeno del mundo. Y es algo que nosotros estamos perdiendo, más todos los incendios que hubieron en Australia, más todo lo que ha venido pasando. Entonces, el cambio climático, ¿en qué repercute? Vienen incendios forestales, viene todo lo que es la pérdida de la diversidad, las aves, la fauna, la flora, tantos animales que, por ejemplo, en el mar también se están, digamos, por ejemplo, por las basuras, están extinguiéndose ese tipo de diversidad, digamos, a nivel acuático. Entonces es algo que indudablemente no es reversible, pero como seres humanos tenemos que ser muchísimo más conscientes de que tenemos que dejarle algo para las próximas generaciones. Y ahí es donde viene, digamos, el tema de reducir, de reutilizar, de reciclar y de dejar, digamos, capaz de aquí a los próximos 200 años, si nos lo proponemos, o si, por ejemplo, un gobierno. ¿Qué pasa en Colombia? Los gobiernos cambian cada 4 años, ¿no? Entonces viene un gobierno y dice, a mí me parece, este es mi plan de gobierno, y construye algo capaz muy interesante. Y viene el siguiente gobierno y no mantiene lo que venía haciendo el gobierno anterior, sino lo cambian. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que si seguimos con ese mismo pensamiento, pues no vamos a avanzar en nada. Entonces, lo que hay que hacer es todos tener un pensamiento colectivo, que también es una mega tendencia, en que todos vayamos como hacia el mismo fin, ¿viste? Entonces, yo pienso que la forma más amigable de contribuir contra el cambio climático es sembrar árboles. Si en Colombia somos 50 millones de habitantes, si sembramos un árbol, son 50 millones de árboles. Si sembramos 2, son 100 millones de árboles. Ahora, si sembramos 150 árboles por persona, pues automáticamente vamos a estar generando un impacto bien interesante. Y ahora viene algo, que es que tenemos de nuestro lado la tecnología, Santiago. Hoy en día tenemos robots que pueden plantar árboles, inclusive pueden hacerlo 10 veces más rápido que un ser humano. Entonces es algo que sí o sí podemos, digamos, como todavía se pueden hacer cosas, ¿viste? Súper, me encanta todo eso. Y Molly, y en cuanto a, pues digo, vivimos en una sociedad consumista, vivimos en una sociedad en la que pues estamos casi obligados a realmente adquirir bienes y servicios, ya sea una casa, un carro, etcétera. ¿Cómo crees que puedas, desde tu opinión, desde tu alcance, desde tus recursos, cómo puedes ayudar a mitigar este tipo de problemáticas? Ya me has dado muchísimas ideas, pero también cómo crees que puedas mitigar el impacto negativo que se genera en la compra de este tipo de productos, que a fin de cuentas pues realmente pues al estar en una sociedad de consumismo se nos impide pues el no hacerlo. Ok, bueno, justamente por eso, en torno a las nuevas economías, hoy en día tenemos Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, realidad aumentada, biotecnología, en la cual todas estas nuevas tecnologías sí o sí repercuten en una nueva forma de pensar y una nueva forma de consumir, que es lo que llamamos las nuevas economías. Entonces, ¿qué son esas nuevas economías? La más famosa es la economía colaborativa, luego está la economía naranja, que también en Colombia está muy bien posicionada por el gobierno del presidente Duque, está la economía circular, está la economía de bien común, la economía digital, y hay un sinfín de cosas todavía por descubrir. Eso es un océano azul donde hay muchísimas cosas para hacer. Entonces, como te contaba, es una mega tendencia en donde se limita el consumo y digamos, a este capitalismo de estar adquiriendo cosas, y todo lo contrario, hacer más bien de prestar, de alquilar, de donar, de regalar tanto tiempo como servicios como nuestros activos. Entonces, y es por eso que actualmente me encuentro en un proyecto que se llama el Global Summit de New Economics. Es un congreso internacional de nuevas economías en el cual estamos invitando a diferentes patrocinadores, aliados estratégicos, speakers y startups que estén desarrollando productos y servicios en torno a estas nuevas economías, de tal forma que sí o sí se genere un cambio en el pensamiento de las empresas
en torno a la colaboración, co-creación, co-desarrollo. O sea, esa es la megatendencia. Si nosotros tenemos un pensamiento colectivo, vamos a lograr generar un impacto no solamente para nosotros, sino para lo que viene en adelante. Así que tenemos que dejar una huella de un cambio de esta generación que es más consciente hacia lo que está pasando y sobre lo que se viene. Súper, me encanta. Bueno, ahora entrando en un tema que también me fascina y que pues ya lo hemos hablado un poquito, pero quiero comenzar a adentrarme un poco más en él, y es la construcción sostenible. ¿Qué opinión tienes con respecto a estos nuevos proyectos que están surgiendo en el mundo, incluso aquí en Bogotá hay algunos, con temas de certificaciones sostenibles que comienzan a vender pues realmente que sus proyectos responden a la necesidad de un consumidor que cada vez es más consciente de que se requieren construcciones verdes, construcciones que generen un impacto positivo en el medio ambiente y que por supuesto una mejor calidad de vida? ¿Qué opinas de ellos? Bueno, yo creo que esto debe ser inclusive un proyecto de ley que para mí sí debe sacar el gobierno, en el cual imagínate que, por ejemplo, a través de los paneles solares, que es una de las nuevas, digamos, energías renovables, por ejemplo, la energía eólica se puede, digamos, coayudar a esos sectores o esos terrenos en donde capaz en Colombia, por ejemplo, no llega, donde no hay agua y donde no hay energía. Hablando puntualmente de La Guajira es un desierto en el cual imagínate que se pudiera colocar toda una cantidad de paneles solares. ¿Qué pasa con los paneles solares? Si automáticamente se colocan paneles, estos van a producir agua. Entonces no es solamente la energía eléctrica que le vamos a llevar a la comunidad guayú, sino también les va a llegar agua y por ende al tener agua en un sector donde es tan seco también se va a generar, digamos, un ecosistema verde. Entonces, por ejemplo, hacia allá es donde se debe estar pensando, no solamente en una construcción sostenible, sino ese impacto social que vamos a estar generando. Es que Santiago hoy en día no solamente se puede pensar en un negocio por un ingreso económico, sino realmente nosotros a quién le estamos generando un impacto, y hacia allá es donde debemos pensar. Ahora imagínate que, digamos, por ejemplo, en ese proyecto de ley que yo me pienso, que todas las casas o todas las construcciones que se estén desarrollando de aquí en adelante tengan sus propios paneles solares. Eso sería espectacular, porque prácticamente todas las casas serían autosostenibles. Ahora, por ejemplo, miremos desde el raciocinio del agua. Estamos sí o sí enfrentándonos a la escasez del agua. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer en este momento, Santiago? Por ejemplo, en las construcciones sostenibles lo que se está viendo es que, por ejemplo, en las terrazas de los edificios ahora pues tienen sus propias granjas sostenibles e inclusive sus propios hogares pueden hacer sus alimentos, ¿sí? Entonces eso es algo que también es una mega tendencia dentro de las construcciones, más digamos el raciocinio del agua, por ejemplo, de la ducha o del lavamanos para el mismo uso del sanitario. Eso es algo que sí o sí debe venir inmerso en estos proyectos. Y a eso es a lo que le estamos apuntando, y justamente hay varias, Colombia con el tema de la atracción de inversión extranjera, hay varias compañías o varios fondos de capital privado y bancas de inversión que están súper interesados en invertir en Colombia y sí o sí están en búsqueda de estos proyectos disruptivos y sobre todo que sean amigables con el medio ambiente y que tengan inmerso dentro de los proyectos lo que es las energías renovables. Si Colombia apunta hacia allá, créeme que vamos a tener un impacto en el PIB increíble. Inclusive pues vamos a tener un aceleramiento de calidad de vida para las personas. Entonces pues yo creo que todavía hay muchísimo para hacer, pero es un buen camino. Súper, me encanta. Molly, ¿conoces actualmente algún proyecto en específico que se esté llevando a cabo aquí en Bogotá con respecto a temas de sostenibilidad, de construcción sostenible? En caso de que no conozcas, ¿qué crees que es necesario para que este tipo de proyectos realmente resalten un poco más, se den a conocer un poco más y que realmente tengan una mayor importancia en tu decisión de compra? Claro que sí, bueno, ahí sí he escuchado de varios proyectos que justamente nos han llegado a través de las bancas de inversión,
en los cuales, digamos, bueno, Bogotá, por el acercamiento que tiene a las montañas, las personas que viven en la ciudad también quieren tener, digamos, como un espacio, como con un entorno verde. Entonces sí se han venido, digamos, trabajando ese tipo de proyectos, inclusive son proyectos como VIP o proyectos premium que son para, digamos, personas que tengan un alto nivel o una alta capacidad de pago para llegar a este tipo de proyectos. Eh, También en Medellín se están haciendo ese tipo de proyectos muy interesantes y en La Guajira, como te comentaba, también se están haciendo proyectos en torno a la generación de agua a través de paneles solares. Entonces, digamos como que Colombia sí está siendo muy consciente de todo lo que está pasando y bueno, pues por temas de confidencialidad no te puedo dar los nombres, pero sí te puedo contar que sí en Colombia se están haciendo ese tipo de proyectos. Listo, ¿y cómo crees que sería pues ideal que este tipo de proyectos realmente se dieran a conocer más? ¿Consideras que es necesario que se comience a publicitar más sobre ellos, que los medios de comunicación comiencen a hablar un poco más de ellos? Quiero entender un poquito más cómo crees que podría hacer que las personas realmente se den cuenta que estos proyectos existen y pues de que realmente actualmente pues aquí en Bogotá podemos tener acceso a ellos. Bueno, pues ¿qué se ha hecho alrededor de la sostenibilidad? Justamente la revista Semana hace un encuentro anual en torno a la sostenibilidad, invita a diferentes compañías que ya están desarrollando proyectos en torno a la economía circular, proyectos sostenibles. Entonces, digamos como que sí se ha venido hablando, inclusive las universidades, tipo la Universidad de ANE es súper consciente con ese tipo de iniciativas y también ha hecho eventos en torno a la sostenibilidad, incluso dentro de su programa educativo ha hecho algunos lanzamientos en torno a diplomados y especializaciones explícitamente en torno a la sostenibilidad y ese es el camino, la educación, Santiago, es lo que va a generar el cambio en el pensamiento, más que un pensamiento, digamos, comercial, porque a través de las redes sociales se puede hacer de todo, tú sabes que hoy en día la tecnología nos da para que nos podamos conectar y hacer este tipo de espacios, se pueden hacer webinars, se pueden hacer workshops, se pueden hacer unos design thinking entre las organizaciones, se pueden hacer campañas por las redes sociales, hoy en día tenemos Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, entonces yo creo que hoy en día tenemos todos los medios para poder hacer cualquier tipo de iniciativa. Ahora, que si lo quieres volver viral, lo que tienes que tener es un experto en marketing para que hacer, no sé, hoy en día, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, una campaña que se hizo hace algún tiempo que fue el Ice Challenge, en el cual todo el mundo se colocaba como un cubo de hielo en la cabeza y aportaban a una causa social. Entonces, eso depende, digamos, del alcance al que tú le quieras llegar. Y digamos las campañas de marketing son las más expertas, digamos, en esa parte, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hacemos un reto? Y yo te decía que todo el mundo siembre un árbol, ¿sí? Y entregarle a las personas una semilla. De hecho, es algo que aquí, por ejemplo, lo hace en Bogotá. Tenemos en Bogotá, si tú no lo sabías, tú que sabes que a mí me fascina el tema de los humedales, Bogotá tiene humedales, aquí nomás tenemos uno cerca de mi casa, Santa María del Lago, y aquí se hacen temas de siembras de árboles, hay otro que se llama Juan Amarillo, hay otro que es el humedal de Córdoba, y se hacen precisamente esas campañas de sembratón de árboles, te dan todo, te hacen el acompañamiento, te entregan la tierra, te entregan el arbolito, te dan la pala, te dan el agua, lo que tú tienes que tener es conciencia e iniciativa para hacer tu aporte, tu granito de arena, y yo creo que por ahí es donde hay que empezar, hacerlo local, luego departamental, luego regional, luego nacional, hay que empezar por pequeño para llegar a lo grande. Me encanta todas las ideas que estás dando para que realmente este tipo de proyectos se den a conocer más y que realmente nosotros como ciudadanos nos percatemos de que realmente existen. Y yo soy de los que piensa que realmente cuando uno es consciente de eso, uno comienza a demandarlo. Yo creo que eso haría que las constructoras hoy en día consideraran la sostenibilidad no como algo más, no como un complemento más de compra o de venta, sino que realmente sea un complemento necesario. Al momento de hacer... Y de conciencia sobre todo. Correcto, de conciencia tanto en los consumidores, tanto como en las marcas. Molly, al momento de analizar este tipo de proyectos que ya has conocido en algún momento,
¿Consideras que los precios son adecuados para este tipo de proyectos? ¿Cómo es tu percepción con respecto a los precios de estos proyectos? Bueno, el tema es, digamos, lo que yo te contaba, por ejemplo, a través de plásticos se pueden, con la reunión de los plásticos dentro de las botellitas se pueden hacer ladrillos. Pero el tema es el siguiente, por ejemplo, cuando yo estaba ahí en Bocas de Ceniza, que veía la cantidad de plástico que llegaba, yo le preguntaba a los pescadores, vengan, ¿y ustedes por qué no sacan este plástico y lo venden? ¿Sí? Y me decían, no, pues uno, primero lo pagan muy económico y dos, me sale más costoso el transporte de sacarlo de aquí y llevarlo allá que lo que realmente me van a pagar por ello. Entonces ahí, digamos, es más como las vías de acceso, porque, digamos, en temas de plástico, Colombia es increíble la cantidad de plástico que se usa. O sea, por ejemplo, un solo sobrecito de sachet de un desodorante viene sobre otro plástico, eso es un doble plástico y casi todos los productos en Colombia son llenos de plástico. Inclusive, por ejemplo, yo en algún momento vi las mandarinas sin la cáscara y en un paquete, o sea, es increíble, en vez de generar conciencia hacia el uso orgánico de paquetes, el uso del plástico desmesurado. O sea, por ejemplo, también se pueden usar las cajas de Tetra Pak, que también son amigables con el medio ambiente. Entonces yo creo que eso también va para mi proyecto de ley, de que obligatoriamente sí o sí las compañías tengan que hacerlo. Y es que lastimosamente en Colombia las cosas funcionan de esa forma. Si no es porque a ti una norma te obliga a hacerlo, tú no lo vas a hacer por iniciativa propia. Entonces, por eso todo debe venir para mí, en mi parecer, enmarcado desde un proyecto de ley en el cual a las personas, primero a través de una cultura y de un incentivo capaz por temas de responsabilidad social empresarial, descuentos en temas tributarios, en temas de la renta, capaz las compañías estarían más interesadas en ser amigables con el medio ambiente y contribuir. Entonces, es un tema que es bastante costoso y por lo mismo que es costoso, pues digamos, repercute en que si una compañía pues va a ser sostenible, pues ahí mismo está el valor. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los paneles solares? Los paneles solares van compuestos de dos elementos, uno de ellos es la plata. Entonces, tú sabes, Colombia es un país tan rico, a nosotros nos metieron en la cabeza que somos pobres y es todo lo contrario, nosotros somos millonarios en diversidad, tenemos la mayor cantidad de aves a nivel mundial, tenemos solo los 365 días del año y tenemos oro, tenemos esmeraldas, tenemos plata. Entonces, el material para hacer los paneles solares está aquí en Colombia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocar esfuerzos hacia esas iniciativas que realmente nos van a ayudar a nosotros a generar un impacto, digamos, en temas habitacionales para las próximas generaciones. Si una casa normalmente en Colombia, el sueño de todo colombiano es tener su casa propia. Ahora, ¿qué pasaría si tiene su casa propia y su casa es tras del hecho autosostenible? Eso sería genial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que son los servicios públicos como el agua, el dinero llega aquí a Colombia y se va, porque prácticamente ya las compañías son extranjeras. Lo mismo pasa con la luz, lo mismo pasa con los diferentes servicios públicos. Al ser autosostenibles, lo que hace es que los ingresos que están dentro del país se quedan dentro del país. Y ese es el camino. Correcto. Listo, pero en cuanto a lo que vienen siendo precios, o sea, si por ejemplo un proyecto se lanzara hoy en Bogotá, pues indispensable la ubicación o sin importar ella, y que tuviera ese componente de la sostenibilidad, que fuera un proyecto, no sé, con una certificación LEED, que es una certificación internacional que básicamente se otorga a esos tipos de proyectos que cumplen realmente con estándares de sostenibilidad muy altos. ¿Consideras que por tener ese componente de sostenibilidad deben ser más costosos, deben ser más asequibles? ¿Consideras que los precios están desfasados o realmente hay una gran diferencia entre un proyecto tradicional a un proyecto de construcción sostenible? ¿Cuál es tu percepción con respecto a esos precios, a esa diferencia entre un proyecto tradicional y un proyecto que tiene un componente de sostenibilidad alto? Bueno, pues mientras que vamos haciendo el cambio o la transformación, como todo, al inicio va a ser costoso, pero en el camino en que ya todo el mundo se vaya normalizando,
en que vayan, digamos, generando conciencia, en que vayamos haciendo ecoladrillos, en que vayamos haciendo construcciones ecosostenibles y demás, pues digamos el precio va a bajar, pero como todo va a ser un pico, ¿no? Al inicio mientras se saca el proyecto y el costo altísimo de implementación y demás, pero una vez ya se viene normalizando y entra la competencia, empiezan a bajar los precios. Entonces yo creo que eso va directamente proporcional a cómo se va moviendo el mercado. Perfecto, eso tienes mucha la razón que claramente eso está ocurriendo y eso ha ocurrido con todas las tecnologías que antes eran novedosas, que antes pues, todo era muy costoso, tiende realmente a que cada año, a que cada década comienza a disminuir su precio y sea más asequible. Molly, me gustaría también pues ponernos en una situación en la que supongamos tú eres una millennial que quiere comprar ahorita una propiedad en Bogotá o en cualquier parte de Colombia. ¿Qué otro tipo de variables tú tienes en cuenta, aparte del precio, al momento de estar en esta situación de querer comprar un bien inmueble, una propiedad? Bueno, a mí me encantaría tener una casa que tenga internet de las cosas, ¿sí? Que por ejemplo el uso del bombillo, por ejemplo nosotros acá el bombillo solamente se prende a partir de las 6 de la tarde, antes no, ¿sí? Eso es ser amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, el tema de la luz, que sea digamos directamente relacionada con la nevera, que todo yo lo maneje a través del celular, ¿sí? Por ejemplo, que la nevera a mí me avise si me falta leche, si me hacen falta huevos, si me hacen falta algún artículo digamos, de canasta familiar. Digamos, por ejemplo, que si hay, no sé, hay una casa que adquirí y, por ejemplo, hay una inundación, que automáticamente desde el celular yo pueda cerrar el registro y pueda evitar un siniestro dentro de mi hogar, ¿sí? O que, por ejemplo, también un tema satelital, que yo pueda dejar cerrada mi casa y pueda prevenir el acceso, digamos, de terceros o de ladrones, o mal dicho, a mi vivienda. Y yo creo que hacia allá es, digamos, es el sueño de los constructores, de lo que se debería llegar, que tú puedas tener la administración de tu casa desde tu celular. Eso es para mí como millennial un sueño. Súper, me encanta. Bueno, Molly, eran todas como las preguntas que te quería hacer y bueno, la verdad, muchas gracias por la oportunidad. Creo que todas las respuestas que me diste son magníficas y bueno, esperaría que muy pronto podamos comenzar a aplicarlas dentro de la industria de la construcción para que realmente la sostenibilidad sea no un componente más, sino realmente algo que nosotros comencemos a adoptar en todos los proyectos. Bueno, súper, Santi, muchas gracias. Ven, para finalizar, cuéntame algún documento, algún libro, alguna película que te hayas visto que me quieras recomendar en torno a la sostenibilidad o a cualquier persona que esté viendo este video para que se involucren un poco más en el tema. Pues a ver, ahorita quizás no tengo como algo en específico, algo muy puntual, pero sí realmente está relacionado a la construcción, a la sostenibilidad, hacia todo este tipo de cosas que hemos hablado en la entrevista. Yo realmente soy muy de ver documentales en YouTube. En YouTube hay documentales sobre la construcción sostenible, por ejemplo, de megaconstrucciones, se llama un canal así en específico. Otro que se llama BIM 1, donde muestra las principales tendencias de construcción en el mundo y aborda los proyectos en específico y básicamente lo que hace es desnudarlos y presentar todos sus componentes, presentar desde cómo fue planeado, cómo fue estructurado, hasta cómo ha sido construido y pues con el tiempo pues mantenido. Entonces pienso que lo que son YouTube, pues en Netflix creo que no he visto mucho relacionado al tema, pero YouTube uno realmente puede encontrar canales enfocados hacia esa industria y que son realmente pues súper interesantes y que tienen cosas aplicables hoy en día, temas de Smart Cities, que es un tema que me fascina, es un tema que es completamente nuevo, que es la forma en la que yo considero que de aquí a 10, 15, 20 años se van a comenzar a diseñar y crear las nuevas ciudades. En YouTube hay muchísimo sobre esos temas y eso realmente es lo que pues he destinado parte de mi tiempo para conocer esas tendencias que actualmente están surgiendo. Bueno, genial.
Bueno, y finalmente, Santi, cuéntame en qué proyectos estás actualmente, de pronto, para que las personas conozcan un poco más de tu trabajo, si quieren encontrarte en alguna red social, ¿cómo estás? Listo, pues bueno, yo tengo varias redes sociales. Está la red social de la empresa en la que estoy actualmente, que es Ecoventure Enterprise y Ecoventure Construcciones, donde pues damos a conocer pues el portafolio de servicios que nosotros contamos actualmente. Precisamente estamos ahorita en un proceso de desarrollar cualquier tipo de construcción en el segmento comercial, ecoturismo y vivienda, para que una persona que quiera el adquirir una estructura en container, una estructura de prefabricada, que es la especialidad que nosotros tenemos, estamos ofreciéndola a cero costos. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que quiera realmente invertir en este tipo de proyectos, nosotros como empresa estamos poniendo todos los recursos, todo el conocimiento a cero costos, para que tú puedas realmente comenzar a disfrutar de este tipo de construcciones. Y pues ya en cuanto a redes sociales personales, está Arias Construcciones Sostenibles, que es como un blog que yo manejo y presento mucha información de esta, o también pues Santiago Arias, me pueden encontrar sin ningún inconveniente en Facebook, en Instagram y también en LinkedIn. Bueno, genial, pues Santi, de verdad pues ha sido un honor ese espacio. Yo creo que todavía tenemos mucho material del cual seguir charlando, pero eso será para otro episodio. Así que a todos los que están aquí viéndonos, muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo y esto fue Emprendiendo con Molly. Chao, chao.